En el corazón de las escrituras bíblicas hay versículos que parecen simples a primera vista, pero que encierran un misterio profundo, cargado de simbolismo y significado. Este tipo de pasajes han intrigado a teólogos, historiadores y creyentes durante siglos, despertando preguntas sobre su relevancia para nuestra época. Sin embargo, existe un versículo específico que ha llamado la atención de estudiosos contemporáneos, no solo por su mensaje, sino por la forma en que parece alinearse con eventos y patrones que apuntan al año 2025 como un momento crucial en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué hace que este versículo sea tan especial y por qué parece tener una conexión directa con los tiempos modernos? El concepto de los ciclos en las Escrituras es fascinante. En la Biblia, el número 7 aparece constantemente como un símbolo de perfección y cumplimiento divino. Desde los 7 días de la creación hasta las 7 trompetas del Apocalipsis, este número tiene un peso espiritual que trasciende las culturas. Estudios históricos han demostrado que muchos eventos importantes parecen ocurrir en patrones de 7 años. Por ejemplo, en el ámbito económico, los ciclos de crisis financiera, conocidos como Shemitah en la tradición hebrea, coinciden sorprendentemente con este periodo. La Gran Depresión, la crisis del petróleo en los años 70 y la recesión global de 2008 se alinean con esta idea, lo que lleva a muchos a preguntarse si las estructuras que gobiernan el mundo están de alguna forma conectadas con un orden espiritual más amplio. No es casualidad que el 7 sea considerado un número sagrado, tanto en la tradición judeocristiana como en otras culturas antiguas. Lo que resulta aún más fascinante es cómo este versículo, que ha permanecido a la vista durante siglos, comienza a revelar un mensaje que parece diseñado para nuestra generación. Al igual que los códigos ocultos que se encuentran en algunos textos bíblicos, hay quienes han descubierto patrones lingüísticos y matemáticos que apuntan al cumplimiento de ciertas profecías en fechas específicas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que eventos globales como pandemias, crisis políticas y fenómenos naturales estén conectados con un diseño divino que no podemos comprender plenamente? Para muchos, la respuesta es afirmativa. El año 2025 tiene una relevancia especial debido a su lugar en la historia cronológica de la humanidad. Al analizar las escrituras y compararlas con los calendarios hebreos y gregorianos, se descubren coincidencias que son difíciles de ignorar. Según algunos estudiosos, este año marca 2000 años desde la culminación de ciertos eventos en la vida de Jesús, lo que podría simbolizar un nuevo comienzo espiritual o un llamado a la humanidad para reflexionar sobre su camino. ¿Sabías que los primeros cristianos utilizaban un calendario lunar para seguir las festividades religiosas? Lo que hace que ciertas fechas coincidan de manera asombrosa con eventos históricos recientes. Este tipo de detalles refuerzan la idea de que las escrituras tienen un nivel de precisión que va más allá de lo humano. Además, existe una conexión fascinante entre las profecías bíblicas y los fenómenos celestiales. En los últimos años, hemos sido testigos de eventos astronómicos que han captado la atención del mundo entero. Desde eclipses solares y lunas de sangre hasta alineaciones planetarias inusuales, estos fenómenos a menudo coinciden con fechas importantes en el calendario hebreo. Un ejemplo notable es el eclipse solar total, que tendrá lugar en 2024, formando una X perfecta sobre los Estados Unidos, algo que algunos interpretan como una señal de juicio o transformación. Lo curioso es que las escrituras hacen múltiples referencias a señales en el cielo como indicadores de eventos divinos. ¿Podría ser que estos fenómenos estén conectados con el cumplimiento de las profecías que rodean el año 2025? La relación entre lo celestial y lo terrenal no es algo nuevo. Culturas antiguas como los mayas, los egipcios y los babilonios también veían los cielos como un reflejo de los eventos en la tierra. De hecho, los mayas, conocidos por su avanzado conocimiento astronómico, predijeron ciclos de cambio que coinciden con los tiempos modernos. Aunque el famoso fin del mundo de 2012 no ocurrió como muchos temían, algunos expertos creen que ese año marcó el inicio de un proceso de transformación que culminará en los próximos años. Esta idea no está tan lejos de las interpretaciones bíblicas, que a menudo ven los períodos de prueba y tribulación como preludios de renovación y esperanza. En este contexto, es imposible ignorar cómo las escrituras parecen haber sido diseñadas para hablarle a cada generación,
ofreciendo sabiduría y advertencias que se aplican tanto a su tiempo como al futuro. Pero, ¿cómo es posible que un texto escrito hace miles de años pueda resonar con tanta claridad en nuestra era moderna? La respuesta podría estar en su naturaleza divina y en la forma en que su mensaje trasciende el tiempo y el espacio. Algunos estudiosos han señalado que ciertos pasajes contienen lo que llaman códigos proféticos, patrones de palabras y números que se activan en momentos específicos de la historia. Estos códigos no son fáciles de interpretar y requieren un conocimiento profundo de las Escrituras, así como un contexto histórico y cultural. Sin embargo, cuando se entienden, ofrecen una visión que parece diseñada para iluminar los eventos actuales. Lo que hace que este versículo sea especialmente intrigante es la forma en que conecta temas aparentemente dispares, como la moralidad, la justicia y el destino de las naciones. En un mundo cada vez más dividido por conflictos, desigualdades y crisis ambientales, el mensaje de este pasaje parece más relevante que nunca. Pero no se trata solo de advertencias, también es un llamado a la esperanza y a la acción. En muchos sentidos, las Escrituras actúan como un espejo que nos obliga a enfrentar nuestras fallas como humanidad, mientras nos ofrecen una visión de lo que podríamos lograr si seguimos el camino correcto. Este versículo también resuena con una pregunta fundamental. ¿Estamos preparados para el cambio? La historia muestra que los grandes momentos de transformación a menudo vienen precedidos de desafíos. Por ejemplo, el Renacimiento, una de las épocas más prolíficas de la humanidad, surgió después de la Peste Negra, un evento que devastó a Europa pero que también preparó el camino para un florecimiento de la cultura y el conocimiento. De manera similar, los desafíos globales que enfrentamos hoy podrían ser el preludio de un cambio significativo en la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos con el mundo. Otro dato interesante es cómo las Escrituras utilizan el simbolismo para transmitir mensajes profundos. El uso de metáforas, parábolas y números permite que los textos tengan múltiples niveles de significado, adaptándose a diferentes contextos y épocas. Por ejemplo, el número 40, que aparece en historias como el diluvio de Noé y el ayuno de Jesús en el desierto, simboliza un periodo de prueba y preparación. De manera similar, el número 2025 podría representar no solo un año en el calendario, sino un momento en el que la humanidad se enfrenta a una decisión crucial sobre su futuro. Este tipo de conexiones no son coincidencias, son recordatorios de que la historia humana está entrelazada con un propósito divino más grande. Al reflexionar sobre estos temas, es evidente que el versículo en cuestión no es solo una advertencia o una profecía, sino una invitación a la introspección. Nos desafía a mirar más allá de lo superficial y a considerar las fuerzas invisibles que dan forma a nuestras vidas y a nuestro mundo. En este sentido, 2025 no es solo un año más en el calendario, sino un punto de inflexión que nos invita a participar activamente en el diseño de nuestro destino colectivo. La pregunta no es si el cambio vendrá, sino si estaremos listos para enfrentarlo con sabiduría y fe. Esta es la grandeza y el misterio de las Escrituras. Su capacidad para hablarle a cada generación con un mensaje que, aunque eterno, siempre es nuevo. A medida que nos acercamos a este año crucial, debemos preguntarnos qué papel jugamos en el cumplimiento de estas profecías y cómo podemos usar este conocimiento para construir un mundo más justo, compasivo y alineado con los valores espirituales que trascienden el tiempo. El versículo que estamos explorando ha comenzado a captar la atención no solo de estudiosos bíblicos, sino también de científicos, filósofos y pensadores modernos que buscan comprender cómo las Escrituras pueden tener una conexión directa con los eventos actuales. En un mundo que parece estar en constante cambio, lleno de incertidumbre y desafíos globales, este versículo actúa como un faro, iluminando posibles explicaciones y ofreciendo pistas sobre lo que podría estar por venir. Pero lo que lo hace especialmente fascinante no es solo su mensaje literal, sino las múltiples capas de significado que contiene, capaces de resonar profundamente en nuestra época. Isaías, el profeta al que se le atribuye este versículo, fue conocido por su capacidad de mirar más allá de su tiempo y ofrecer mensajes de advertencia, esperanza y redención. En muchos de sus escritos, Isaías utiliza un lenguaje que es tanto poético como simbólico, conectando realidades terrenales con verdades espirituales. Sin embargo,
Lo que ha dejado perplejos a los estudiosos durante generaciones es cómo algunas de sus palabras parecen cobrar vida en momentos específicos de la historia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que las Escrituras hayan sido diseñadas con un propósito profético, destinado a cumplirse en momentos clave como este? Lo más interesante es cómo este versículo parece hablar directamente a los desafíos de nuestro tiempo. En un mundo donde los conflictos políticos, el cambio climático y la inestabilidad económica dominan los titulares, este pasaje ofrece una perspectiva diferente. Un recordatorio de que los eventos terrenales están intrínsecamente conectados con un propósito divino más amplio. Esto nos lleva a otro punto clave: la conexión entre las profecías bíblicas y los patrones naturales. Durante siglos, los fenómenos celestiales, como eclipses y alineaciones planetarias, han sido interpretados como señales de cambios inminentes. Por ejemplo, en el año 2014 y 2015, una serie de lunas de sangre coincidieron con festividades judías, lo que llevó a muchos a especular sobre su significado espiritual. Estos eventos no son casuales, están profundamente arraigados en una tradición que ve los cielos como un reflejo de lo que sucede en la tierra. Además, el calendario hebreo, que está basado en ciclos lunares y solares, ofrece otra capa de comprensión. Según este calendario, el año 2025 corresponde a un periodo que podría marcar el final de un ciclo espiritual importante. Esto nos lleva a la idea de los jubileos, un concepto bíblico que ocurre cada 50 años y que simboliza liberación, renovación y restauración. En el contexto moderno, esto podría interpretarse como una oportunidad para que la humanidad reevalúe su camino y haga cambios significativos. ¿Sabías que en la antigüedad los jubileos se celebraban cancelando deudas, liberando esclavos y permitiendo que la tierra descansara? Este concepto no solo tiene una relevancia espiritual, sino también social y ecológica, especialmente en una época donde la desigualdad y el agotamiento de los recursos naturales son problemas apremiantes. Otra conexión fascinante con este versículo es la forma en que parece estar vinculado a los avances tecnológicos y científicos de nuestra era. En los últimos años hemos visto un progreso sin precedentes en áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología y la exploración espacial. Aunque estos avances tienen el potencial de transformar la vida humana para mejor, también plantean preguntas éticas y morales que requieren una reflexión profunda. Algunos interpretan este versículo como una advertencia sobre los peligros de poner nuestra confianza únicamente en la tecnología, ignorando las dimensiones espirituales de la existencia. Por ejemplo, en el libro de Daniel, se hace referencia a un tiempo en el que el conocimiento aumentará. Muchos creen que estamos viviendo ese tiempo, pero la pregunta es, ¿estamos utilizando ese conocimiento de manera que beneficie a la humanidad en su conjunto? ¿O estamos creando herramientas que podrían causar más daño que bien? Lo que hace que este versículo sea aún más relevante es su capacidad de conectarse con diferentes culturas y tradiciones espirituales. Aunque las Escrituras son de origen judeocristiano, su mensaje universal resuena con principios encontrados en otras religiones y sistemas de creencias. Por ejemplo, en el hinduismo y el budismo, se habla de ciclos de creación y destrucción que se asemejan a los conceptos bíblicos de renovación y juicio. En la mitología nórdica, el Ragnarok representa un periodo de caos seguido por un renacimiento. Estas similitudes sugieren que la humanidad, independientemente de sus diferencias culturales, comparte una comprensión inherente de los ciclos de cambio y transformación. El año 2025 también tiene una importancia numérica que no debe pasarse por alto. En numerología, los números tienen significados simbólicos que pueden ofrecer pistas sobre los eventos futuros. El número 2, por ejemplo, a menudo representa dualidad, equilibrio y asociación, mientras que el número 5 simboliza cambio, libertad y adaptabilidad. Cuando combinamos estas cifras, obtenemos un año que podría marcar un punto de inflexión en la historia, donde las fuerzas opuestas se equilibran y se abre la puerta a nuevas posibilidades. Este tipo de interpretaciones no son ciencia exacta, pero ofrecen una perspectiva interesante que complementa las profecías bíblicas. Lo más intrigante es cómo este versículo parece conectarse con la idea de un despertar colectivo. En los últimos años ha habido un aumento en la conciencia espiritual, con más personas buscando respuestas más allá de lo material. Este fenómeno no es exclusivo de una región o cultura.
Es un movimiento global que refleja un deseo de comprender nuestro lugar en el universo y nuestro propósito en la vida. Las Escrituras sugieren que este tipo de despertares no son coincidencias, sino parte de un plan más grande diseñado para preparar a la humanidad para lo que está por venir. Otro aspecto que no puede pasarse por alto es la relación entre este versículo y los eventos climáticos extremos que hemos presenciado recientemente. Desde incendios forestales devastadores hasta huracanes más intensos y frecuentes, el cambio climático está alterando la forma en que vivimos. Lo que es aún más sorprendente es cómo las Escrituras hacen referencia a estos fenómenos como señales de los tiempos finales. En el Evangelio de Mateo, se menciona que habrá terremotos, hambres y pestilencias en diversos lugares. Si bien estos eventos siempre han sido parte de la historia humana, su intensidad y frecuencia parecen estar aumentando, lo que lleva a muchos a preguntarse si estamos viendo el cumplimiento de estas palabras. A medida que nos acercamos al año 2025, es crucial que reflexionemos sobre lo que este versículo nos está diciendo. No se trata solo de interpretar un mensaje antiguo, sino de aplicarlo a nuestra realidad actual. Las Escrituras actúan como un espejo, reflejando tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, y nos desafían a tomar decisiones que podrían moldear nuestro futuro. Pero este proceso requiere más que conocimiento, requiere acción. En un mundo lleno de distracciones, es fácil ignorar estas señales y seguir adelante como si nada estuviera sucediendo. Sin embargo, este versículo nos invita a detenernos, a mirar más allá de lo superficial y a considerar las implicaciones de nuestros actos, tanto a nivel individual como colectivo. Es aquí donde entra en juego una llamada a la acción. Si este contenido ha despertado tu curiosidad o te ha inspirado a profundizar más en estos temas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Estamos comprometidos a explorar temas como este con profundidad y perspectiva, conectando las Escrituras con los eventos modernos y ofreciendo una visión que te ayudará a comprender mejor el mundo que te rodea. Juntos, podemos construir una comunidad de personas que buscan la verdad y están dispuestas a actuar en consecuencia. No te pierdas los próximos videos, donde seguiremos desentrañando los misterios de las profecías bíblicas y cómo éstas se aplican a nuestra vida diaria. Suscríbete ahora y forma parte de esta conversación transformadora. El impacto del versículo en cuestión no solo tiene implicaciones espirituales, sino también sociales, políticas y personales que resuenan profundamente en nuestra era. A medida que se profundiza en su significado, emergen patrones que parecen entrelazarse con eventos históricos, fenómenos naturales y movimientos culturales. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Es posible que este mensaje antiguo sea una guía para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo? En esta sección, exploraremos cómo las palabras proféticas de Isaías pueden iluminar el camino hacia un futuro más esperanzador, a pesar de las incertidumbres que nos rodean. El versículo hace referencia a un cambio profundo, casi como si la humanidad estuviera entrando en una etapa de transición. En términos bíblicos, esto podría describirse como una era de cumplimiento, un momento en el que las promesas divinas se materializan y las profecías se desenvuelven en el escenario global. Lo fascinante es que este concepto no es exclusivo de las escrituras judeocristianas. En culturas de todo el mundo encontramos narrativas similares que predicen un tiempo de transformación. Por ejemplo, los mayas hablaron del fin de un ciclo en el año 2012, lo que muchos interpretaron como el comienzo de una nueva era de conciencia. Aunque hubo mucha confusión y malentendidos sobre este evento, ahora, mirando hacia atrás, parece que podría haber sido el inicio de un despertar espiritual que continúa desarrollándose. De manera similar, el versículo también parece estar relacionado con la idea de que los eventos terrestres son reflejos de realidades espirituales. En la ciencia moderna se ha debatido durante mucho tiempo la conexión entre la conciencia humana y el universo. La física cuántica, por ejemplo, ha planteado la posibilidad de que la realidad sea moldeada por la observación. Esta idea, aunque controvertida, encuentra eco en principios espirituales que afirman que el pensamiento, la fe y la intención tienen un poder transformador. En este contexto, el versículo podría interpretarse como un llamado a la acción, instándonos a tomar conciencia de nuestro papel en el gran diseño de las cosas. Un dato curioso relacionado con esto es el descubrimiento de patrones matemáticos en las escrituras. Durante siglos,
Los estudiosos han explorado el uso del número 7 en la Biblia, un número que simboliza perfección y plenitud. Isaías no es la excepción. Muchos de sus mensajes están estructurados de manera que reflejan un diseño meticuloso, como si cada palabra estuviera colocada intencionalmente para transmitir un significado más profundo. En el versículo que estamos analizando, algunos estudiosos han encontrado conexiones numéricas que coinciden con eventos históricos significativos. Por ejemplo, el uso de ciertos términos en hebreo antiguo parece correlacionarse con años específicos en el calendario hebreo, lo que ha llevado a algunos a especular que este versículo estaba destinado a cumplirse precisamente en esta época. Otro aspecto fascinante de este versículo es cómo parece anticipar los desafíos globales actuales. En los últimos años, hemos visto un aumento en la desigualdad social, la polarización política y la degradación ambiental. Todo esto se refleja en las palabras de Isaías, que a menudo advertía sobre las consecuencias de la injusticia, la idolatría y la codicia. Sin embargo, su mensaje no era solo de juicio, sino también de esperanza. En sus profecías, Isaías habla de un futuro en el que las naciones se unirán, la paz prevalecerá y la creación será restaurada. Este es un mensaje que resuena profundamente en un mundo donde las divisiones parecen estar aumentando. Además, el versículo también tiene implicaciones personales. Isaías no solo hablaba a las naciones, sino también a los individuos, recordándoles la importancia de vivir de acuerdo con principios divinos. Esto es especialmente relevante en una época donde el individualismo y el materialismo a menudo eclipsan los valores comunitarios y espirituales. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas diarias? Una respuesta podría ser mediante la práctica de la introspección, la gratitud y el servicio a los demás. Estos son principios universales que trascienden las barreras religiosas y culturales y que tienen el poder de transformar tanto a las personas como a las sociedades. En el ámbito global, el año 2025 podría marcar un punto de inflexión. Los analistas han señalado que este año coincide con varios hitos importantes, como el cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Aunque estos objetivos están lejos de ser alcanzados en su totalidad, representan un esfuerzo colectivo para abordar problemas globales como la pobreza, el cambio climático y la desigualdad. Es posible que el versículo de Isaías esté señalando la importancia de estos esfuerzos, recordándonos que el cambio no puede lograrse sin colaboración y compromiso. Un aspecto que no puede pasarse por alto es la conexión entre este versículo y los avances en inteligencia artificial y biotecnología. Estamos viviendo en una época donde los límites de lo posible están siendo redefinidos. Sin embargo, estos avances también plantean preguntas éticas y espirituales. Por ejemplo, ¿qué significa ser humano en una era donde la tecnología puede alterar nuestra genética, nuestras capacidades mentales e incluso nuestra percepción de la realidad? Isaías, con su visión profética, podría estar advirtiéndonos sobre los peligros de depender demasiado de nuestras propias invenciones, ignorando las dimensiones espirituales y morales de nuestras decisiones. Un ejemplo interesante de esta tensión entre la tecnología y la espiritualidad se encuentra en la historia de la Torre de Babel, también narrada en las Escrituras. Este relato describe cómo los seres humanos, en su deseo de alcanzar el cielo, construyeron una torre que simbolizaba su orgullo y autosuficiencia. Sin embargo, este esfuerzo terminó en fracaso, ya que Dios confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra. Aunque este relato tiene miles de años de antigüedad, su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que los logros humanos, por impresionantes que sean, siempre deben estar acompañados de humildad y reverencia. En última instancia, este versículo nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa, pero las Escrituras nos desafían a mirar más allá de lo superficial, a buscar respuestas más profundas y a vivir de manera que refleje nuestros valores más elevados. Esto no es fácil, especialmente en una cultura que a menudo valora la velocidad, la conveniencia y el éxito material por encima de la sabiduría, la paciencia y la espiritualidad. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de desafío donde el mensaje de Isaías se vuelve más relevante. Para aquellos que han seguido esta exploración hasta ahora, el mensaje es claro. Este versículo no es solo una advertencia o una predicción, sino también una invitación.
Es una invitación a participar en un viaje de descubrimiento, transformación y propósito. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, no estamos solos. Las Escrituras nos ofrecen guía, consuelo y esperanza, y nos inspiran a ser agentes de cambio en un mundo que lo necesita desesperadamente. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a nuestro canal para explorar más a fondo estas y otras profecías y descubre cómo aplicarlas a tu vida diaria. Juntos, podemos formar una comunidad de personas comprometidas con la verdad, la acción y el cambio positivo. No te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos desentrañando los misterios de las Escrituras y explorando su relevancia en el mundo moderno. Únete a nosotros y sé parte de este movimiento transformador.